y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa Teología para el Diario Vivir. Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando los nombres de Dios. El nombre de Dios que vamos a estudiar el día de hoy es Jehová Sabaoth, que significa Dios de los ejércitos. El nombre Jehová Sabaoth nos recuerda que Dios es el Señor de toda la creación. Amós 4:3 dice: Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Él es el Señor de todo el ejército celestial. Jehová Sabaoth en su raíz hace referencia a un capitán o general que comanda un ejército poderoso. Este nombre se usa más de 270 veces en la Biblia. Jehová Sabaoth es el nombre de Dios más usado en todas las Escrituras. Este nombre combina el nombre personal de Dios Jehová o Yahweh con la palabra hebrea Sabaoth, que significa huestes o ejército. La palabra hebrea Sabaoth es un término militar y en las Escrituras se usa para referirse a una gran congregación, también se usa para referirse a un gran ejército, se usa también para referirse a las estrellas en el firmamento, como también se usa para referirse a los seres angelicales. Lo importante de este nombre es que ya sean ejércitos, ángeles o estrellas, Jehová Sabaoth es el Señor de los ejércitos. Gobierna sobre todas las cosas tanto en la tierra como en el cielo. El Señor de los ejércitos enfatiza el gobierno de Dios sobre cualquier otro poder en el universo, sea material o espiritual. El nombre Jehová Sabaoth también nos recuerda que Dios es el protector de todos los que confían en Él. Si eres hijo de Dios, entonces le perteneces a Él y Él te protegerá. Literalmente, Dios lucha por ti. Dios tiene a su disposición todo el universo creado con el fin de cumplir sus propósitos. Veamos algunas de las historias en las Escrituras donde vemos a la creación luchando en nombre de Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Un ejemplo que vemos en las Escrituras es cuando el Mar Rojo se dividió para que el pueblo de Israel pueda pasar, pero luego se juntó para matar a todo el ejército egipcio. Otro hecho en las Escrituras es cuando la tierra se abrió y tragó a Coré, sus hombres y a todos los bienes que ellos tenían. ¿Quién no recuerda la historia cuando el sol y la luna se detuvieron para que Josué pueda vencer a sus enemigos? Isaías nos relata la historia de cómo un solo ángel mató a 185,000 soldados asirios. Jesús, la noche que fue arrestado, aseguró a sus discípulos que tenía más de 12 legiones de ángeles que podían librarlo. Cuando el rey Asa se enfrentó a un ejército etíope de 1,000,000 de hombres, oró esta oración. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 11 dice: Y clamó a Asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos. Contra este ejército, oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. La esencia de este nombre de Dios es la de un guerrero todopoderoso que lucha por su pueblo. David lo dijo de esta manera en el Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Estamos en medio de una batalla espiritual, pero debemos recordar que estamos del lado ganador. El nombre Señor de los ejércitos enfatiza al Señor como soberano, sobre todos los poderes del cielo y la tierra. Este es un nombre muy esperanzador para el Hijo de Dios. Éxodo 15:3 dice:
Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. El Señor de los ejércitos nos da protección, por eso debemos confiar en Él. Las potencias, los reyes y presidentes de las naciones más grandes y poderosas del mundo no son nada comparados con nuestro gran Dios, el Señor de los ejércitos. Nabucodonosor fue el rey más grande de su tiempo. Cuando él se enorgulleció por lo que había logrado, fue humillado por Dios durante 7 años. Después de esto llegó a conocer quién era el Señor de los ejércitos. Escucha las palabras del gran rey Nabucodonosor en Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El nombre Señor de los ejércitos enfatiza el gobierno de Dios sobre cualquier otro poder material y espiritual. Quiero que veamos la historia de David y Goliat para entender realmente cómo el nombre Señor de los ejércitos puede ser personal y transformador para cada uno de nosotros. Al mirar este asombroso relato que aparece en 1 de Samuel capítulo 17, quizás nos veamos tentados a compararnos con David. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, puedes matar a tus gigantes? Pero en realidad David es un tipo de Cristo. Él es el rey elegido por Dios. Cristo es el rey verdadero que conquista a todos sus enemigos. Entonces, ¿con quién nos podemos identificar en esta historia? Creo que con quién más nos podemos identificar en esta historia es con el ejército de Israel, que estaban temblando en el campo de batalla. Cristo es nuestro gran rey. Él es nuestro libertador. Aprenderemos mucho de Él en esta historia. En primer lugar, vamos a ver que el Señor de los ejércitos nos protege. Vamos a dar lectura a 1 de Samuel capítulo 17, versículos 40 al 51. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Físicamente, David no podía derrotar a Goliat. Estratégicamente, David no podía derrotar a Goliat porque no tenía armadura ni espada, sino 5 piedras y su honda. Lógicamente, David no tuvo ninguna posibilidad con el gigante Goliat. Esto mismo sucedió con nuestro Señor Jesucristo. La noche en que Jesús fue arrestado, dijo a sus discípulos que tenía a su disposición más de 12 legiones de ángeles que lucharían por él.
Si Dios tenía tanto poder a su disposición, ¿por qué no hizo algo para salvarse a sí mismo? Este hombre que echó fuera demonios, caminó sobre el agua, resucitó a los muertos, multiplicó los panes por miles y calmó una furiosa tempestad, ¿por qué no hizo nada para salvarse a sí mismo? Si él era Dios hecho hombre, ¿por qué fue clavado en una cruz romana? Todos conocemos la respuesta, ¿verdad? Dios dio a su Hijo para que tomara nuestro lugar. Él fue azotado y fue objeto de burla. Fue desnudado en una cruz, coronado con una corona de espinas en su frente y exhibido públicamente. Todo esto tuvo que ser necesario para que Jesús se convirtiera en el Salvador del mundo. No a través de una demostración de su poder sobrenatural, sino a través de una exhibición de aparente debilidad. Descartó todas las armas, excepto el someterse a la voluntad de su Padre, entregando su vida como el Redentor del hombre. Isaías identifica al Señor de los ejércitos como nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Isaías 44:6 dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. David es un tipo de nuestro Señor Jesús, y Goliat representa todo lo que es el pecado, la muerte, el infierno, la condenación. Pablo nos dice que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En Efesios 6, Pablo nos insta a estar uniformados para la batalla. Debemos tener puesto toda la armadura de Dios para que podamos resistir y estar firme. También debemos recordar que aunque la batalla sea muy dura, el Señor de los ejércitos estará con nosotros. Efesios 3:20 dice: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Por lo tanto, debemos estar tranquilos y recordar que Él está con nosotros en nuestras luchas diarias. Salmo 46, 10 al 11 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. También el Salmo 84, 12 dice: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. En segundo lugar, vamos a ver que el Señor de los ejércitos está con nosotros. David nunca tuvo entrenamiento militar. Él nunca tuvo entrenamiento básico en el ejército. Debemos recordar que en los momentos más difíciles de nuestra vida nunca estamos solos. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 37 al 39 dice: Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Saúl le dice a David en el versículo 37, Ve y Jehová esté contigo. Pero inmediatamente mira lo que hace Saúl. Versículo 38 dice: Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. ¿Te imaginas esta escena? Saúl le está vistiendo a David con su armadura real. Le da su propia espada. Me imagino lo que David estaba pensando en esos momentos. Saúl me acaba de decir que Dios está conmigo, pero sin embargo me está poniendo su armadura.
En el versículo 39, David le dice a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. David estaba confiando en Dios y no en las armas que Saúl le había proporcionado. Nunca estamos solos en las batallas de la vida. Recuerde, Cristo es nuestro David. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Debido a que Dios siempre está presente en nuestras batallas, siempre estamos armados. David no parecía estar hecho para esta batalla. Mira lo que Saúl decía de David. 1 Samuel 17:33 dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero mira lo que hizo David. El versículo 40 nos dice que tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Luego el versículo 41 nos relata: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. David no tenía armadura, ni lanza, ni espada. David no estaba confiando en su propia capacidad, ni en las armas sencillas que tenía. Su total confianza estaba en el poder del Señor. Ninguna de las grandes victorias que vemos en la Biblia se libró con armamento sofisticado o grandes ejércitos. Zacarías 4:6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Según a los Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cada generación debe aprender a luchar y a seguir a Dios. Cada batalla en la Biblia es una batalla nueva y diferente, que dependía solo del Señor. Otra cosa que aprendemos en esta historia es que debemos tener temor de Dios y no temor de la batalla. David tenía conciencia de la grandeza de Dios, mientras que los soldados de Israel estaban asombrados por el gran guerrero Goliat. 1 Samuel 17:23 al 25 dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Toda la conversación del ejército de Israel se centraba en ese gigante que habían visto. Por eso en el versículo 25 exclaman: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Pero David tenía una perspectiva diferente. Tenía la perspectiva correcta. Mientras que los israelitas enfocaban su mirada en este gigante paladín llamado Goliat, David decía: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Si hay mucho miedo en nuestras vidas, probablemente se debe a nuestro poco asombro de quién es Dios. Y eso se va a ver reflejado en el testimonio que también nosotros damos a los demás. Otra cosa que aprendemos en esta historia es que tenemos autoridad debido a la presencia de Cristo, quien es el Señor de los ejércitos. David no tuvo que ensayar sus palabras de antemano. David tenía una conciencia genuina de la grandeza y la majestad de Dios. Sin embargo, David no solo vio a Dios como alguien alto y sublime, sino que vio a Dios como alguien que estaba cerca de él. El Dios Todopoderoso estaría con él y lo ayudaría. Aquí hay una verdad muy importante. Si estás del lado del Señor, entonces el Señor estará de tu lado. David sabía esto. Después de que Goliat acabó sus amenazas, David se enfrenta en el poder de Dios con este simple hombre que estaba blasfemando el nombre del Dios Todopoderoso. 1 Samuel 17, 45 al 47 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano,
y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. David le dice varias cosas a Goliat. Lo primero que le dice es que él había desafiado a Dios. En segundo lugar, le dice que Dios le entregaría en sus manos. En tercer lugar, le dice que él lo vencería. En cuarto lugar, le dice que le cortaría la cabeza. Y en quinto lugar, todo el ejército filisteo sería derrotado. ¿Por qué David tenía tanta confianza? David tenía tanta confianza porque tenía un Dios real. David fue como un evangelista en ese campo. En cierto sentido, él está predicando el evangelio cuando dice: toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. No debemos temer al hombre ni a las circunstancias que se pueden presentar en nuestra vida, sino solo debemos temer al Señor, y Él nos dará la victoria. En tercer lugar, vamos a ver que el Señor de los ejércitos promete la victoria. Recuerde que la batalla no es nuestra, sino que le pertenece al Señor. Primera de Samuel 17:47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Esto me recuerda lo que dijo David en el Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Primera de Samuel 17:48 dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David comenzó a correr, no para huir, sino estaba corriendo para enfrentarse con el gigante. Quizás en estos momentos los hermanos de David estaban muy temerosos de que iban a presenciar la muerte de su hermano menor. El rey Saúl quizás vio con preocupación cómo este joven músico que le había servido en su corte es asesinado por este gigante Goliat. Todo el ejército israelita estaba mirando expectante. Primera de Samuel 17:49 al 51 nos dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. De esta manera David mató al gigante Goliat, y el ejército filisteo termina huyendo. Ese día hubo una derrota, y fue la de los filisteos. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo es nuestro David. Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo nos recuerda en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única persona que estaba en comunión con Dios ese día era David. Él confió en el poder de Dios y Dios le dio la victoria. David dijo: toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tus amigos y vecinos pueden ver las victorias espirituales en tu vida? ¿Estás confiando en ti mismo y en tu capacidad? ¿O estás confiando en el Señor de los ejércitos? Dios te bendiga.